¿Sabías que durante décadas, viajar fue un deporte de fuerza bruta? Podíamos cruzar océanos en horas, pero no podíamos mover una maleta 10 metros sin terminar con la espalda destrozada. Buscábamos el cielo, pero estábamos atados al suelo por nuestro propio equipaje. Creíamos que ser fuerte era más importante que ser eficiente. En 1969, la humanidad logró lo impensable: pusimos a un hombre en la Luna. Fue la cima de la tecnología. Logramos meter computadoras en cohetes y enviar hombres a 384.000 kilómetros de distancia. Pero aquí hay un dato que te va a volar la cabeza. Cuando esos mismos astronautas regresaron a la Tierra y se fueron de vacaciones con sus familias, tuvieron que cargar las pesadas maletas con sus manos, pasando incomodidades, quitándole diversión a ese momento tan especial. Es una locura pensar que podíamos enviar un cohete al espacio, pero seguíamos cargando maletas pesadas con las manos hasta que nos salían ampollas. ¿Por qué fuimos tan lentos? ¿Cómo es posible que inventamos la rueda hace 5.000 años, pero tardamos hasta 1970 en ponerle 4 ruedas a una maleta? Hoy vamos a descubrir cómo el orgullo y una idea de virilidad anticuada frenaron uno de los inventos más útiles de la historia. Vamos a conocer la historia de Bernard Sadaw, el hombre que desafió al machismo y a la industria para que tú no tuvieras que volver a cargar una maleta en tu vida. Para entender por qué no había ruedas en las maletas, hay que entender cómo se viajaba antes. En los años 40 y 50, viajar en avión era un lujo extremo. Si tenías dinero para un boleto de avión, tenías dinero para pagarle a un maletero. Había todo un ejército de hombres en las estaciones de tren y aeropuertos cuya única misión era cargar tu equipaje. Las maletas ni siquiera tenían asas cómodas. Las maletas no tenían ruedas porque el diseño estaba hecho para que alguien más la cargara por ti. Era un símbolo de estatus. Ponerle ruedas a una maleta en 1950 hubiera sido visto como algo barato o vulgar. Las maletas eran básicamente baúles de madera y metal que pesaban 5 kilos antes de meterle siquiera un calcetín. Todo cambió en 1970. Bernard Sadaw, un ejecutivo de una empresa de equipaje, regresaba de sus vacaciones con su familia. Estaba en el aeropuerto de Puerto Rico y está pasando el peor momento de su viaje. Lleva 2 maletas enormes, el sudor le corre por la frente y sus manos están rojas del esfuerzo. Se encuentra al borde del colapso físico. En ese momento, ocurre lo que cambiaría todo. De repente, lo vio. Un empleado del aeropuerto moviendo una pesada máquina sin ningún esfuerzo y con total facilidad sobre una plataforma con ruedas. Se queda congelado. Mira sus maletas, mira la plataforma, mira las ruedas y le dice a su esposa: eso es. Tenemos que ponerle ruedas a las maletas. Al llegar a su fábrica, quitó las ruedas de un baúl, las puso en una maleta y le ató una correa de cuero. Funcionaba. Pero aquí empezó su verdadera pesadilla. Bernard fue a presentar su invento a las tiendas más grandes de Nueva York. La respuesta fue humillante: nadie va a comprar esto. ¿La razón? Existía un prejuicio social enorme. El ego. En los años 70, se creía que un hombre de verdad debía ser capaz de cargar su propio equipaje. Se consideraba que las ruedas eran para personas débiles. Si una mujer viajaba sola y no podía con la maleta, debía esperar a su esposo o solicitar la ayuda de un botones en los hoteles o los maleteros de los aeropuertos. Era un sistema diseñado para mantener el estatus. El orgullo masculino retrasó la comodidad global por décadas. Sadaw fue rechazado por meses hasta que un ejecutivo de Macy's vio el potencial. Pero incluso así, la maleta de Sadaw tenía un problema: era inestable y se caía todo el tiempo. El mundo aún no estaba listo para la versión definitiva. Había un problema de física pura. Su maleta tenía un problema técnico:
Contaba con 4 ruedas y se jalaba con una correa flexible. Era inestable. ¿El resultado? Si caminabas un poco rápido o dabas una vuelta brusca, la maleta empezaba a tambalearse como un péndulo y terminaba golpeando los tobillos de los demás pasajeros o volcándose. Tuvieron que pasar 17 años más. Damos un salto a 1987. Robert Platt, un piloto de Northwest Airlines, estaba harto de ver a sus azafatas sufrir con las maletas de Sado. Así que Platt, siendo un hombre creativo, y en su propio garaje, rediseñó el concepto. Puso la maleta de forma vertical. Le puso solo 2 ruedas de patín en línea. Lo más importante, le puso un mango rígido extensible. Nacía el rollaboard. Platt no fue a las tiendas primero, se las vendió a otros pilotos y azafatas. Cuando los pasajeros veían a las tripulaciones pasar por el aeropuerto como si nada, mientras ellos cargaban bultos pesados, la envidia hizo el resto. La demanda explotó. Todos quisieron una. En menos de 5 años, las maletas sin ruedas se volvieron piezas de museo. Pero Robert Platt no solo era un piloto con buenas ideas, era un genio de los negocios. Mientras que otros inventores se rinden tras el primer rechazo, Platt fundó su propia empresa, TravelPro. Su estrategia fue brillante. En lugar de gastar millones en publicidad, simplemente puso sus maletas en manos de sus colegas. Imagina la escena, miles de pasajeros agotados en las terminales, arrastrando bultos pesados, viendo pasar a los pilotos y azafatas deslizándose con elegancia y sin esfuerzo. Fue el marketing más efectivo de la historia. En solo 4 años, Platt pasó de armar maletas en su garaje a facturar $5 millones anuales. Para mediados de los 90, esa cifra ya superaba las decenas de millones. Robert no solo cambió la industria, la obligó a seguirlo. Gigantes como Samsonite tuvieron que rediseñar todos sus productos porque se estaban quedando fuera del juego. Al final, Platt vendió su participación en la empresa por una cifra multimillonaria y se retiró como el hombre que, literalmente, puso al mundo sobre ruedas. Pasó de guiar aviones a guiar una industria global hacia el futuro. ¿Sabías que la invención de la maleta con ruedas no solo salvó espaldas, cambió incluso la arquitectura de los aeropuertos? Antes, los pasillos eran cortos porque la gente no podía caminar mucho cargando peso. Cuando las ruedas se popularizaron, los aeropuertos empezaron a expandirse, creando las megaterminales que conocemos hoy. Además, los quiroprácticos registraron una caída estrepitosa en lesiones de espalda de viajeros frecuentes. Un simple cambio de diseño ahorró millones de dólares en gastos médicos y permitió que las mujeres y las personas mayores pudieran viajar solas con total independencia por primera vez en la historia. No era solo comodidad. Era libertad. Hoy, tenemos maletas de policarbonato que pesan menos que una laptop y algunas incluso tienen GPS o te siguen solas por el pasillo. La historia de la maleta nos enseña que a veces el mayor obstáculo para la innovación no es la falta de tecnología, sino nuestra propia mente y prejuicios. Nos tomó miles de años ponerle ruedas a una maleta porque pensábamos que ser fuerte era más importante que ser eficiente. ¿Cuántas ideas brillantes estamos ignorando hoy solo porque nos parecen raras o poco tradicionales? Házmelo saber en los comentarios. La próxima vez que veas a alguien con una idea loca, recuerda a Bernard Sado. No te rías, porque podrías estar viendo el próximo estándar del mundo. Y si quieres viajar como un profesional, te dejo en el comentario fijado las maletas que yo uso y que han revolucionado los viajes modernos. No olvides darnos like si te gustó esta historia, también suscríbete para conocer más casos donde el ingenio venció a la lógica. Nos vemos en el próximo invento.